Hola amigos youtuberos, yashkales, facebookeros, bienvenidos otra vez a mi canal de Zona Maya Hotzuk. El día de hoy vamos a ver un tema muy fácil y práctico de cómo diferenciar el género. En el caso de los hombres, ya sea del hombre o de la mujer, cómo podemos diferenciarlo en lengua maya. En este caso pues vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de cómo podemos decirlo y qué palabras podemos utilizar para poder diferenciar ya sea mujer u hombre. Aquí pues se los traigo escrito en esta tablita, como pueden ver. Aquí pueden ver lo que es la J, que viene siendo de masculino, la X para femenino. Dirán, ¿para qué es? ¿No? Entonces pues aquí les traigo un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar esas dos palabras, esas morfemas, cómo los podemos utilizar para lo que es la mujer y el hombre. En este caso tenemos un pequeño ejemplo de malopkin, shkandi, malopkin, shkandi, para decir, ya sea para hablar, por ejemplo, a una mujer, shkandi, así tienes que decir la X, que es shkandi. Diría mi papá, Beyala ya no kashile. Es como si estuvieses haciendo como para los pollitos, algo similar, pero pues no. Entonces para decir malopkin, shkandi, eso para mujer. Ahora para el sexo masculino, malopkin, Cristian, Cristian. Como soplando, pero como Ajá. que... Es rápido. Soplando una J. Malopkin, Cristian. Cristian. Se lo repito de nuevo para que se lo aprendan, porque es muy cortito esta clase, solo esto vamos a ver. Malopkin, shkandi, shkandi. Malopkin, shkandi. Buenos días, Candy. Malopkin, Cristian. Malopkin, Cristian. Es un poquito complicado, pero pues los invito a ver el video varias veces para que se les quede en la cabecita, para que se lo puedan aprender más rápido. Ya cuando vais a hablar a la novia, al novio, pues ya lo puedes hablar de esta manera, así como, bueno, esto es en lengua maya, mayormente se utiliza en lengua maya estas dos palabras. No sé si ya lo habían visto, ya lo habían escuchado o es un nuevo tema para ustedes, pero ojalá sea un buen tema, un nuevo tema para ustedes, para que tengan más, para que sean más interesados en las clases, para que vean que en la lengua maya podemos buscar un sinfín de cosas. Entonces yo voy caminando por la calle y veo a mi amigo, Arturo. No voy a ir, Arturo. No, porque lo estarían feminizando. Arturo, no. Ajá. Arturo. Entonces... De hecho, no hace poco que estuve analizando de esas dos palabras, yo no me lo sabía. Yo solo escuchaba decir a mi papá decir, shkandi, dice. Y me decía que mi nombre tenía como que el pollo, ¿no? ¿Cómo hablan cómo asustan al pollo? No sé, la verdad solo así me lo decía. Pero yo, como estaba niña, pues no lo tomaba en cuenta. Ahora que me doy cuenta, pues sí es cierto lo que decía. Él me decía malopkin shkandi. Tendrás que decir shkandi para que se pueda diferenciar si es mujer o hombre. Pero en este caso, cuando utilizamos lo que es la X, es para la mujer. Cuando se utiliza la J, que es Cristian, para el hombre. Para el hombre. Entonces, una pequeña anécdota, ¿no? De aquí de Candelaria, que es Candy, y Candelario, que es el papá. Entonces, iban las personas allá. Buenas, tocaba entonces la puerta, ¿no? Kulanash Candy. Mashkutana, ¿veo? ¿A quién están hablando entonces así? Shkandi. Porque recordemos que llegan, Candy, puede ser el papá, que es Candelario, o puede ser Candy, que es Candelaria, la hija. Entonces,
Si tú vas y preguntas por Shkandi, ¿quién va a salir? Pues yo, tú, la hija, ¿no? Shkandi, la hija, ¿no? Y si van, uno de sus amigos, un señor ya, ¿no? Y va, Kulana, Shkandi, Shkandi. ¿Quién sería entonces? Sería el papá. Por eso esas diferenciaciones importan mucho en nuestra cultura por ese tipo de situaciones. Entonces, vamos caminando por la calle y vemos a Arturo. Arturo, Tushkabin, ¿a dónde vas? Y más adelante voy caminando una cuadra más y veo a María. Sh, María, Tushkabin veo. Tawile Arturo, tante kumane. Sh, María, Tanabin, ya te vas. Ahora, si quieres cambiar de nombre, pues vamos a buscar otro nombre para que puedas ver de que cualquier nombre encaja lo que es la X. Vamos a decir el nombre de Jenny. Malovkin Jenny. Malovkin Jenny. Ya ves que sí tiene que sonar esa X para que se pueda diferenciar de que es femenino, de que hablamos de una mujer. Ahora, vamos a cambiarle el nombre de Cristian por otro. Ponemos... ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre? Manuel. Malovkin. Manuel. Tienes que pronunciar la J antes de decir el nombre de la persona. Malovkin. Manuel. Pero eso que les estamos enseñando ahora, amigos y ashkales, es una forma de cómo hablar informalmente aquí en nuestra zona, en lo que viene siendo la zona maya. Porque realmente ya cuando escribes el nombre de una persona, entonces ya lo escribes bien. Por ejemplo, Candy, pues escribes Candy, así viene su acta de nacimiento normalmente. No piense que nosotros ponemos nombre y tal cual lo vas a ver en el acta de nacimiento. Candy, Cristian. No, Cristian que diga. Y a veces hasta yo me confundo. En el acta va el nombre completo, El nombre normal. bien escrito sin que vaya esas dos palabras. Pero en nuestra lengua maya, cuando nosotros hablamos, cuando nos comunicamos entre nosotros, pues mencionamos esas palabras, porque pues desde años ya se lleva. Es una costumbre, pues. Es una costumbre. Entonces, si tú te llamas, ¿qué será? Luis, aquí te vamos a decir en el pueblo. Pero si tú te llamas, Luisa, Shluisa, te van a decir, Shluisa. Ya ven la pequeña diferencia que tiene, pero pues la verdad pues, es muy bueno que se lo aprendan. Ahora sí que pongan sus dudas en los comentarios, pues. Incluso hay hasta para los animales, pero en la próxima clase los invito a ver para ver cómo diferenciar también tanto como la hembra y el macho en los animales, porque también hay en lengua maya. Interesante. Pues eso ha sido todo de mi parte, amigos. Espero les haya gustado esta pequeña clase. Los invito a todos para que se suscriban a mi canal. Y nos vemos para la próxima. Un fuerte abrazo para ustedes.